Dios les bendiga, les saluda el pastor Nehemías Lapa. En algunas oportunidades me han preguntado, ¿en qué creen ustedes? Personas que no son cristianas o que no conocen al Señor, me han preguntado, ¿en qué creen ustedes? Entonces la respuesta mía es precisamente, creemos en Dios, como un Dios trino, creemos en la Biblia, la palabra de Dios, creemos en los milagros, creemos en la oración, la sanidad divina, etc. Y les menciono lo que contiene o parte de lo que contiene nuestro reglamento de doctrinas básicas de las Asambleas de Dios. Lo curioso es que algunos cristianos en el mundo y precisamente de nuestra organización Asambleas de Dios muchas veces desconocen las doctrinas básicas que nosotros debemos de practicar. En esta oportunidad quiero compartirles este tema doctrinal, aunque no vamos a tocar uno en específico, sino sencillamente el contenido de nuestro reglamento básico de las doctrinas fundamentales de las Asambleas de Dios. ¿Usted quiere saber cuáles son nuestras doctrinas para alguna tarea, para conocer más acerca de esto? Quédese hasta el final para conocer de primera mano el contenido de nuestro reglamento local de las Asambleas de Dios. A la luz de la Biblia, con el pastor Nehemías Lapa. En primer lugar, que nuestro reglamento de doctrina básica de las Asambleas de Dios contiene 15 lecciones básicas o 15 doctrinas. En primer lugar, la doctrina de los objetivos de la iglesia local. ¿Cuáles son los objetivos de la iglesia? Ahí se menciona, ¿verdad? Así es que no vamos a especificar por motivos de tiempo, pero en nuestro reglamento, en el estudio de cada doctrina, pues ahí se especifica en qué consiste esta doctrina. En segundo lugar, la doctrina de Dios. En cuanto a esto, se mira su naturaleza, su existencia, la Trinidad de Dios. Luego, en tercer lugar, la doctrina de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es lo que contiene la Biblia? Etcétera. Luego, en cuarto lugar, la doctrina de el Señor Jesucristo. Importantísimo, acerca de sus atributos, su nacimiento virginal, su muerte y resurrección, su ascensión, etc. Aquí lo explicamos en la doctrina del Señor Jesucristo. Luego, la doctrina del Espíritu Santo. Todo acerca del Espíritu Santo con versículos bíblicos, infinidad de versículos bíblicos que nos habla acerca de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Luego, hablamos precisamente acerca del tema de la salvación, ¿verdad? ¿En qué consiste la salvación? ¿Cómo se obtiene? Etcétera. Lo estudiamos en esta doctrina. Luego, la doctrina de la sanidad divina. ¿Qué es? ¿Por qué creemos en ella? ¿Dónde se aplicó? Etcétera. La sanidad divina. Luego, la doctrina de la oración. Importante, nosotros creemos en la oración. Oramos a Dios porque creemos que a través de la oración nos comunicamos con Dios. ¿Cuántos tipos de oración existen? ¿Cómo las formas de orar? Etcétera. Se explica en esta doctrina. Luego, la doctrina del futuro. ¿Qué es la doctrina del futuro? Bueno, aquí vemos el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, la gran tribulación, el tribunal de Cristo, el juicio del gran trono blanco, las bodas del Cordero, etc. Todo lo que encierra con respecto al futuro se explica en esta doctrina importantísima, buenísima por cierto. Luego, la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿De dónde procede? ¿Cuándo nació? ¿A dónde? Etcétera. O quiénes conforman la iglesia. Se ve todo en esta doctrina. Luego, el sostén financiero de la iglesia, que es otra doctrina, también lo vemos, ¿verdad? Detalladamente, cuál es el sostén financiero de la iglesia, cómo se administra, etcétera. Todo eso lo vemos en esta doctrina. Luego, los sacramentos y ceremonias que practica la iglesia de las Asambleas de Dios. También tenemos los miembros de la iglesia local. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia local? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Cuáles son sus derechos? Etcétera. Lo vemos en esta doctrina. Y luego vemos la restauración de los miembros de la iglesia. Es otra doctrina acerca de la restauración. Ahí se explica todo con respecto a la restauración de los miembros, cómo es aplicable, cómo se administra esto,
qué es lo que se hace con la restauración de los miembros, etcétera. Lo explicamos acá. También, por último, hablamos acerca del gobierno de la iglesia. ¿Quién es el gobierno de la iglesia? ¿Cuál es la función del gobierno de la iglesia local? Todo esto lo explicamos en esta lección, en esta doctrina. Aclarar que dentro de nuestro reglamento de doctrinas también hay una declaración de fe. ¿Qué es la declaración de fe? Bueno, se lo vamos a poner quizás de forma escrita para que usted pueda conocer de primera mano cuál es la declaración de fe de la cual le estamos hablando. Este es como un pacto que hacen los candidatos a bautismo o todos los hermanos que se están doctrinando para dar el siguiente paso del bautismo. A continuación se lo vamos a mostrar. Luego, también aparece dentro de nuestro reglamento, aparece nuestro credo, importantísimo. A algunos pastores, sé yo por diversas razones, no enseñan el credo, pero esto es importante, porque de repente hay personas en el mundo, personas que no conocen al Señor, que de repente nos preguntan o le han preguntado a usted, ¿en qué creen ustedes como evangélicos, como iglesia? ¿En qué creen? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Qué responde usted? Entonces, cuando usted se queda sin palabras, es precisamente porque no conoce muy a fondo las doctrinas de su iglesia donde usted se congrega. Importantísimo. Así es que aquí, en nuestro reglamento local, nosotros aprendemos el credo. Yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creo en la Biblia como la palabra inspirada de Dios, creo en la sanidad divina, creo en la oración, etc. Todo eso es el credo. Entonces, aquí viene plasmado en nuestro reglamento de doctrinas básicas y fundamentales de las asambleas de Dios. Espero sea de mucha ayuda, mis amados, para usted quizás que tiene que presentar alguna tarea. Aquí está esta información del contenido de nuestro reglamento local de las doctrinas básicas de las asambleas de Dios. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.